Hasta el siglo XX, el mundo estaba dominado por vastos imperios territoriales, como el Imperio ruso, el francés, el italiano, el Reino Unido, los Países Bajos, Bélgica, el Imperio de Japón, el otomano y el Imperio austrohúngaro. Gran parte de esta situación cambió al finalizar la Primera Guerra Mundial, que puso fin a los imperios alemán, austrohúngaro, ruso y otomano. Preparada por las tensiones en los Balcanes y la ruptura que para el orden internacional supuso la irrupción de Alemania como potencia mundial desde 1897, precipitada por el asesinato en Sarajevo el 28 de junio de 1914 del heredero del Imperio Austrohúngaro por jóvenes nacionalistas serbios, por las alianzas internacionales de las potencias y tensiones anteriores, la guerra comenzó el 2 de agosto de 1914. Cuando los ejércitos alemanes entraron por Luxemburgo y Bélgica para atacar a Francia. Hubo alianzas como la Triple Entente conformadas por Francia, Gran Bretaña, Rusia, Serbia, Japón y más tarde Italia, Rumania, Estados Unidos, Portugal y Grecia. Y por otro lado, la Triple Alianza, conformada por Alemania, Austria-Hungría y enseguida Turquía y Bulgaria. Al final de esa contienda, en 1918, el mapa político de Europa sufrió una profunda transformación, con el derrumbe de algunos de los grandes imperios y el surgimiento de nuevos países. Durante la Gran Guerra, gracias a un golpe de Estado el 24 de julio de 1908, perpetrado por oficiales del Tercer Ejército Otomano, los cuales derrocaron al sultán Abdul Hamid II, estos pertenecían a un partido conocido como los Jóvenes Turcos. Se dio lugar el genocidio armenio el 24 de abril de 1915. Las muertes generadas por este proceso lo convierten en un acontecimiento trágico e inhumano, ya que fueron aproximadamente 1,5 millones de víctimas. Se puede hablar de 3 etapas fundamentales. Durante la primera etapa fue la decapitación de la intelectualidad, donde fueron asesinados intelectuales, políticos y eclesiásticos. La segunda etapa consistió en la eliminación de los hombres entre 18 y 40 años físicamente aptos para combatir. En la tercera, se acusó a los armenios de cooperar con el enemigo y de estar organizando una rebelión a escala nacional. La caída del Imperio Otomano, el 1 de noviembre de 1922, fue resultado de esta serie de eventos, incluyendo la participación en la Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa fue un periodo largo de diferentes levantamientos, que marcó el fin del zarismo y el comienzo de la República Socialista Soviética Federal de Rusia. Uno de los acontecimientos que marcó el inicio de esta revolución fue la escasez de alimentos. La mala organización del transporte fue responsable de que los vagones quedasen parados en las estaciones, mientras escaseaban los alimentos tanto en el frente como en la retaguardia. En la última semana de febrero de 1917 faltaba el pan en Petrógrado, donde había manifestaciones, huelgas y una confusión general. El 23 de febrero, el Día Internacional de la Mujer, se inició en la ciudad una huelga de las trabajadoras de la fábrica de tejidos, que el 25 se había convertido ya en una huelga general, a la cual se le unió el mismo ejército que había replicado con disparos anteriormente. Se formó entonces el Comité Ejecutivo Provisional del Soviet de Representantes de los Trabajadores, al que se unieron después los representantes de los consejos o soviets de los soldados. En la víspera de estos acontecimientos, el zar había marchado en tren al puesto de mando central del ejército en Mogilev. Al enterarse de lo que sucedía en Petrógrado, se limitó a ordenar por telégrafo que se suprimieran inmediatamente y por la fuerza los desórdenes. Es en marzo que 2 enviados del comité de la Duma le piden que abdicara. El zar decidió hacerlo en su hermano Miguel, lo que creaba un gran problema legal, por lo que el comité decidió se había de discutir en la Asamblea Constituyente de noviembre y el gran duque Miguel renunció a la corona. Finalmente, el 10 de julio de 1918 fue aprobada la Constitución de la República Socialista Soviética Federada de Rusia por el V Congreso de los Soviets de Rusia. En ella se establecía la dictadura del proletariado rural y urbano y del campesinado pobre en la forma de un poderoso gobierno soviético de toda Rusia, con vistas a suprimir por completo la burguesía, aboliendo la explotación del hombre por el hombre y estableciendo el socialismo, bajo el cual no habrá ni división de clases ni poder del Estado. El 7 de noviembre se celebró el primer aniversario de la toma del poder por parte de los bolcheviques, y 4 días después Alemania admitió la derrota, firmando un armisticio con los aliados. El poderío alemán en los territorios occidentales no tardaría en fragmentarse, mientras que el imperio austrohúngaro quedó totalmente disuelto.
Al tiempo que pasó entre el final de esa primera guerra y el comienzo de la segunda, en 1939, lo llamamos periodo de entreguerras, donde hubo algunas guerras pequeñas entre estados europeos, revoluciones y contrarrevoluciones muy violentas y varias guerras civiles. Como consecuencia de la derrota militar del Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial y del hundimiento del orden monárquico existente, a comienzos de 1919 nació la primera democracia de Alemania en la ciudad de Weimar. El 30 de enero de 1933, Paul von Hindenburg, presidente de la República Alemana, nombró canciller jefe del gobierno a Adolf Hitler. En apenas unos meses, Hitler y su partido, comúnmente conocido como los nazis, tomaron el control del Estado y de la sociedad a través de una combinación de cambios en las leyes y de violencia política contra sus oponentes. Las libertades democráticas y los derechos civiles fueron eliminados y la República Parlamentaria de Weimar destruida. A mediados de 1933, Alemania era ya una dictadura con un único partido. Es así como se disuelve el Imperio Alemán. La Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia. Como respuesta, Gran Bretaña y Francia declararon de inmediato la guerra a Alemania. Italia se sumó al conflicto al lado de Alemania en junio de 1940. El 21 de julio de 1941, Alemania invadió la URSS. El 7 de diciembre de ese año, Japón atacó la flota norteamericana del Pacífico, en Pearl Harbor, y precipitó la entrada en la guerra de Estados Unidos. La guerra, así planteada, la Segunda Guerra Mundial, se prolongó en Europa hasta marzo de 1945 y en Asia hasta agosto de ese mismo año. Se trató por muchos conceptos de una guerra total, de la más amplia, intensa y destructiva de las guerras conocidas hasta entonces. Para Europa, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron ciertamente definitivas. La guerra ratificó el declinar de Europa, precipitó la desaparición de los imperios coloniales.